Este es el segmento de la serie Divulgación Cátedra Jorge Bustamante, Migración y Derechos Humanos, con el objetivo de brevemente dialogar desde mi perspectiva como académico en torno a la actualidad de la generación de conocimiento desde las ciencias sociales de cara a los derechos humanos de las y los migrantes. En este día quisiera ahondar un poco sobre su investigación que nos presenta en Cruzar la Línea, en La Espalda Mojada, informe de un observador participante. Para iniciar, quisiera que nos platicara un poco sobre, en ese momento, en esos años, cuál era el contexto en cuanto a la situación migratoria de mexicanos a Estados Unidos y cuál era el contexto académico, qué fue lo que le llevó a plantear la investigación de esa manera. Bueno, pues en términos lo que nosotros llamaríamos estructurales, el fenómeno de la migración no ha cambiado mucho, y con esto me refiero a la asimetría de poder entre los trabajadores migratorios mexicanos que desde aquel entonces ya se iban a buscar trabajo a Estados Unidos, a buscar aquello que su patria no les ofrecía. Pues para mí, como abogado que era yo ya entonces, me extrañó mucho, llegando a Estados Unidos, de mi ignorancia sobre el fenómeno migratorio, del cual me di cuenta que yo no sabía casi nada. Y entonces mi propósito al entrar a estudiar sociología, de entender el fenómeno, fue inspirado por mis lecturas en un antropólogo muy famoso en aquella época, el doctor Oscar Lewis, que se hizo famoso porque escribió un libro que se tituló La familia Sánchez, que tuvo muchos comentarios positivos y negativos en México. Pero él fue uno de los antropólogos que habló y escribió sobre el método de observación participante. Cuando leí yo más sobre esta metodología, me pareció que era exactamente la vía en que yo podía hacer una inmersión a lo que era la psicología de los migrantes, a lo que era el fondo de sus motivaciones y aquellos aspectos subjetivos, tanto de su cultura como de sus aspiraciones, que yo tenía ganas de entender, y no solamente entender, sino de difundir, por esa ignorancia que yo como profesionista sentía que reflejaba una ignorancia más amplia en la sociedad mexicana. Y esto pues fue lo que me hizo presentar un proyecto sobre hacerme pasar por Espalda Mojada, y que mi director de tesis en un principio lo rechazó, mi proyecto, porque decía que que por principios éticos no podía aprobar un proyecto de investigación que implicara el riesgo de esa persona a quien él dirigía. Bueno, pues obviamente para mí esto no me causó felicidad, pero yo le enseñé mi proyecto, el mismo proyecto se lo enseñé al doctor Luis, que iba a dar una conferencia a la Universidad de Notre Dame, y entonces, pues como de él había tomado las ideas de observación participante, se lo enseñé y al doctor Luis le encantó. Y entonces yo le conté que me lo había rechazado mi director de tesis, y entonces me dijo, déjame hacerte yo unos comentarios por escrito y se los enseñas. Bueno, para no hacer el cuento largo, con el apoyo del doctor Luis, mi director me aprobó el proyecto,
Y eso pues me hizo llegar a la frontera, donde el objetivo era hacerme pasar por espalda mojada desde México, recorriendo desde el centro de México, de Aventón hasta la frontera, como lo hacían la mayor parte de los migrantes, y allí, al cruzar la frontera, empezar a trabajar en los cultivos del sureste de Texas, que en el área de Westlaco, Mission, Harlingen, en esa área de Texas, en aquel entonces, los cítricos era uno de los cultivos más amplios, y empecé ahí, pero después me fui a otros cultivos. Estuve recogiendo remolacha, estuve recogiendo apio, estuve recogiendo varios cultivos que en el sureste de Texas. Y esto hizo que en la compañía de otros migrantes, que por cierto no sabían de lo que yo andaba haciendo investigación, pues eso me hizo preguntarles acerca de ellos, de sus motivaciones, de lo que eran sus objetivos, y también un poco de la experiencia de trabajo. O sea que cuando ya empecé yo a trabajar en estos cultivos en el sureste de Texas, ya tenía yo una información no muy amplia, pero sí, porque eran estudios de caso, sí suficiente como para poder llevar a cabo el hacerme pasar por un migrante mexicano, que para hacer creíble mi historia tendrían que quitarme 30 años de encima y como 30 kilos de peso. Y entonces ya parecería yo como un trabajador mexicano cualquiera. Y la idea de mi proyecto era irme trabajando hasta llegar a South Bend, Indiana, o sea, de Texas a Indiana. Pero no pude hacerlo porque me arrestó la policía migratoria, y obviamente yo no podía revelar lo que yo estaba haciendo, sino seguía haciéndome pasar por cualquier espalda mojada. Eso hizo que me llevaran al centro de detención, que es, así le llaman, pero es realmente una cárcel para migrantes en el sureste de Texas, cerca de Matamoros, del lado mexicano, pero cerca de Port Isabel, se llama, en Texas. Y ahí pues tuve una interacción muy intensa con otros migrantes, a los que obviamente les pregunté para confirmar la información que ya tenía. Y ahí me encontré, esta fue una experiencia para mí muy importante. Me encontré con un hombre que veía yo que me seguía a diferentes partes donde yo me iba acomodando dentro del centro de detención, hasta que yo de plano pues me paré y le dije, ¿qué se le ofrece? Y entonces me dijo, oiga, pues, no, le dije, ¿qué se le ofrece? ¿Le puedo servir en algo? Entonces me dice, pues la verdad que sí. Este era un hombre de apariencia muy humilde, y me dice, es que me di cuenta, lo venía siguiendo porque me di cuenta como que usted no es como los demás, y yo quería preguntarle si usted me puede hacer un favor. Le dije, ¿cómo no? Con todo gusto. Y me dice, ¿usted le podría escribir a mi esposa? Le dije, pero pues ¿cómo le voy a escribir? No traigo ni lápiz ni papel. Y se lo saca él. Sacó el lápiz y papel y me dice, aquí está un lápiz y aquí está el papel. Me dice que le escriba a mi esposa. Yo no sé leer ni escribir, pero ella sí. Ella sí fue a la escuela. Y entonces le dije, bueno, pero con todo gusto, yo le escribo la carta, pero pues usted dígame qué es lo que quiere que yo le escriba. Entonces me empezó a decir, a platicar un poco más. Me dice, es que yo me vine para acá, me vine de mojado
porque mi esposa se puso mala. Y entonces yo la llevé al doctor, el doctor nos recetó unas medicinas que estaban muy caras, no las pudimos comprar y entonces yo pensé que la única manera de conseguir el dinero para las medicinas era cruzarme para trabajar acá. Y quiero que usted le diga que ya llevo el dinero para las medicinas, que no se me muera, que me aguante, porque ya quiero que con este dinero que llevo, comprar las medicinas para que ella se alivie y para que podamos irnos con Lupita, que era la hija de ambos, podamos irnos con Lupita a ver a su abuela, que era lo que ella quería. Total, la verdad es que fue algo tan conmovedor para mí que pues esto marcó mucho mis propósitos de investigación, porque ya después, cuando yo me puse a reflexionar en esta experiencia pues de un analfabeta que tenía necesidad de comunicarle algo tan importante a su esposa, yo lo interpreté como algo que le habían quitado a él, algo que el Estado mexicano tenía la obligación de darle, o sea, la educación mínima para leer y escribir, y que no se lo habían dado. Eso me produjo, esa interpretación me produjo mucha indignación, y eso hizo que más adelante yo pudiera conceptualizar esa experiencia como un acto de autoridad de parte del Estado por omisión de no enseñarle lo mínimo a este hombre para poderse comunicar con su esposa, y esto me dio pie para varias de las lecturas en la escuela donde me tocaba como profesor en Notre Dame enseñar, y algunos de mis libros. Y pues esta experiencia para mí fue una manera de entender el fenómeno migratorio que, como le decía, no ha cambiado mucho en la desigualdad de trato entre los trabajadores y los patrones, por una parte, y entre los trabajadores y los miembros de la sociedad en Estados Unidos con la cual tenían interacción. Y esto pues me hizo entender el racismo de Estados Unidos hacia los mexicanos, me hizo entender también el fenómeno de desigualdad que en México se transformaba en la necesidad de dejar a la familia, de dejar a su lugar de origen para ir a trabajar a Estados Unidos, y esto desde aquel entonces y hasta la fecha no era fácil. Obviamente el fenómeno en sus expresiones humanas y laborales ha cambiado. En aquel entonces casi la totalidad de los migrantes de México a Estados Unidos eran hombres, ahora ya hay mujeres que se vienen a Estados Unidos a buscar trabajo por las mismas razones que los hombres, pero adicionalmente por liberarse de los patrones de autoritarismo que es tan común en nuestra cultura respecto de la estructura patriarcal de la mayor parte de las familias, y algunas mujeres a las que obviamente yo he entrevistado también a lo largo de mi carrera, me han contado cómo la emigración a Estados Unidos era la única salida a esa estructura tan firme y tan injusta en su familia, en donde tenían que huirse porque ya no aguantaban esa opresión. Y bueno, pues salieron de Guatemala y entraron a Guatepeor, porque la opresión acá fue diferente, ya no fue del padre, sino fue de los patrones o de las patronas, porque desde aquel entonces las mujeres migrantes
encontraron trabajo en los servicios, se convirtieron en lo que en Texas la gente llamó el fenómeno de las nannies, porque eran las mexicanas las que podían darle la oportunidad a las patronas de ir a buscar trabajo, las mujeres de la casa, sobre todo las que tenían un mayor nivel de calificación, buscar trabajo y dejar encargada a una nanny, a una migrante mexicana encargada de la casa de los niños. Y esto pues es algo de lo cual no hay mucho escrito, de la manera como las migrantes mexicanas abrieron la oportunidad para que las mujeres americanas de mayor nivel de educación pudieran acceder a un mercado de trabajo al cual no podrían acceder si no hubiera sido por la disponibilidad de las nannies, o sea, de las migrantes mujeres mexicanas. Ok, doctor, nos ha hecho una síntesis bien importante de su trabajo y creo que ha tocado entre sus conclusiones y algunos aspectos muy sensibles del estudio que me gustaría preguntarle ahorita con más detalle. Sin embargo, me gustaría regresarme un poco al hecho de, como investigador, ¿cómo define que esta es la mejor manera de estudiar ese fenómeno? ¿Por qué no encuestando o entrevistando a migrantes en el lugar de destino? ¿Por qué decidió hacerse pasar? ¿Por qué encontró que esa era la mejor manera? Y que, bueno, entendiéndolo a lo mejor en términos institucionales, la respuesta de su director en ese momento del peligro, porque creo que había que mencionar que su estatus legal peligraba y también había situaciones de franca muerte en el trayecto. Entonces, ¿por qué tenía que ser de esa manera? Bueno, debo decirle que yo, cuando me mandó mi director a la frontera, el doctor Julián Zamora, en paz descanse, me mandó a la frontera a hacer entrevistas con migrantes indocumentados. O sea que yo ya me había dado cuenta de la limitación que tiene un investigador que hace preguntas sobre lo que no sabe. O sea que cuando no sabe uno del fenómeno, como es el caso de cuando uno empieza a hacer investigación, pues entonces las preguntas no van dirigidas más que a la ignorancia. Y entonces yo me di cuenta que las entrevistas tenían esa limitación. Yo, obviamente, como estudiante graduado de sociología, ya había leído sobre las críticas a la entrevista y las críticas también al enfoque cualitativo en el cual se inscribe la observación participante. Y esto pues me hizo obviamente seguir la opción de este enfoque cualitativo del método de observación participante y pues esto sí me permitió penetrarme a la dimensión subjetiva del fenómeno. Es algo que sociólogos muy famosos como Max Weber enseñó de que era importante tener acceso para lograr un entendimiento del fenómeno bajo estudio, tener acceso a la dimensión subjetiva. Obviamente, pues estas lecturas se fueron acomodando en mi cabeza para poder dirigir este proyecto de investigación. No quiere decir que yo descarte las entrevistas. Más adelante, en mi experiencia profesional, las he seguido en métodos ya orientados hacia la prueba de las hipótesis, que obviamente el método cualitativo no permite. El método cualitativo es para sugerirle al investigador las hipótesis, para sugerirle que tenga una respuesta a su curiosidad sobre el fenómeno que quiere estudiar. Pero un método cualitativo no puede permitir al investigador llegar a una generalización que solamente corresponde a una prueba de las hipótesis con un método que permita una medición cuantitativa, que fue lo que yo hice más adelante. Pero el método cualitativo, que la observación participante no es el único,
El método cualitativo en realidad es parte de lo que los antropólogos llaman el estudio etnográfico. Bueno, no solamente los antropólogos, también en sociología. El enfoque etnográfico, que quiere decir el meterse, el sumergirse en la cultura de aquellos que son objeto de la investigación. Y esto pues se puede hacer con entrevistas no estructuradas, se puede hacer con preguntas una vez que uno se ha enterado más del fenómeno. Y bueno, pues eso me tocó hacer cuando yo visité a las familias de los migrantes indocumentados ya en Estados Unidos, y que obviamente pues me empecé a familiarizar más con la problemática de la expulsión de los trabajadores migratorios desde México y la inmersión en el mercado de trabajo en Estados Unidos. Es decir, tanto los factores de expulsión en interacción con los factores de atracción. Y pues en ese fenómeno en el cual pues tengo ya muchos años haciendo investigación, todavía puedo decir con sinceridad que tengo sorpresas. El fenómeno migratorio ha tenido un desarrollo que es tan dinámico que no lo acaba uno nunca de estudiar completamente a satisfacción, a que uno diga, ya encontré la verdad, con B minúscula mayúscula, con B chica mayúscula. Yo todavía siento que me hace falta seguir estudiando. Y bueno, pues a mi edad ya como que no me queda mucho tiempo para aprovechar más campos de investigación, porque pues en los años que llevo, pues me ha tocado experimentar en muchos campos, muchas áreas, muchos métodos de investigación, y hasta la fecha, como le digo sinceramente, no llego a estar totalmente satisfecho de que conozco todo el fenómeno migratorio en su cabalidad. Doctor, si me permite ahondar, usted en su informe narra, me parece una investigación sumamente compleja, y la plantea también señalando reacciones muy humanas que usted tuvo durante la experiencia, desde el ingenio, como llegar al hotel y comenzar a hablar en inglés y de pronto hablar algunas palabras en francés, que en ese momento usted nos comenta ahí que era para disipar alguna inquietud de las personas que están alrededor por su apariencia. Y nos narra toda esta serie de reacciones al momento de la investigación que seguramente no las tenía planeadas, pero también nos habla de cuestiones muy intensas y sensibles en términos emocionales, desde los muertitos que se encontraron en el camino, desde la carta que le escribe a este migrante que finalmente yo cuando lo revisé es una parte sumamente intensa, el cierre de la calle. Y usted narra que también tuvo esa sensación de tristeza cuando lee esta carta. ¿Cómo un investigador integra cómo le podemos dar un peso de conocimiento a toda esta experiencia que como persona tiene el investigador? Bueno, yo pienso que uno de los objetivos de la investigación no es solamente entender el fenómeno, sino encontrar la manera de comunicarlo. Obviamente, en mi carrera académica, una parte fundamental de mi experiencia ha sido la docencia. Y entonces, pues, es en la docencia donde yo he podido explicar estas experiencias de una manera más sistematizada, que solamente encuentra una cabal sistematización cuando uno se pone a escribirla. Y entonces, pues, yo desde hace muchos años escribía semanalmente en los periódicos de circulación más importante en México, y bueno, pues esta era una vía en la cual yo transmitía mis experiencias, transmitía la información que yo había obtenido más adelante, como decía, con otros métodos, de los cuales me llevaron a
a proponer políticas públicas. Por ejemplo, actualmente pues ya es muy conocido el Grupo Beta. El Grupo Beta es una de las vías que yo propuse como política pública para proteger los derechos humanos de los migrantes. Esto no se siguió exactamente como yo lo propuse originalmente, pero porque yo propuse un grupo que en aquel entonces fue pionero, porque era un grupo policial armado, porque tenía que enfrentarse, como fue el caso en muchas ocasiones, enfrentarse con los traficantes que iban armados, y entonces por eso es de que yo propuse que fueran armados, pero era una policía cuyo objetivo central era la protección de los derechos humanos de los migrantes, de todos los migrantes, no solamente los mexicanos, sino los centroamericanos o de cualquier otra nacionalidad que estuvieran en el campo de la migración. Y aunque se distorsionó la figura que yo planteé originalmente, se mantuvo el Grupo Beta como un grupo destinado a auxiliar en la protección de los migrantes. Esto todavía funciona y el Grupo Beta se ha extendido no solamente en la frontera norte, sino en la frontera sur. Quizás en mi caso particular como estudioso de la mente en migración, que es por donde he seguido una línea, el aspecto del sufrimiento, el aspecto humano de quien migra, a mí me parece muy importante en sus escritos. En Cruzar la línea, al introducir su libro, usted narra la historia de una pareja de recién casados que cruzan por Tecate y que no logran llegar. Y nos cuenta en este informe de La Espalda Mojada la soledad que se tiene en estos centros de retención, la soledad que usted experimentaba, toda esta experiencia de muerte y demás. Entonces, es algo que aquí yo creo que es importante y destacable en su perspectiva de los estudios de migración, que nunca pierden el foco humano y no, si bien usted encuentra la manera de sistematizar la información y hablar de datos pues muy, muy organizados, como en el informe de La Espalda Mojada usted pone puntos en sus conclusiones, las organiza, pero eso no significa que deje de lado todo el aspecto humano que implica el fenómeno. Su problematización me parece destacable. No, pues esto obviamente es casi imposible evitarlo y obviamente no es algo en lo cual yo haya inventado. La experiencia de estudios migratorios que me precedió por muchos años, como la del doctor Manuel Gamio, que escribió el libro El inmigrante mexicano, él también tuvo una manera de penetrar en la dimensión subjetiva de los migrantes a través de su interés porque le cantaran los corridos. Y entonces, este es otro método, pero es un método etnográfico. El doctor Gamio, en sus investigaciones, da cuenta de los corridos de los migrantes por los cuales él entendió el fenómeno, por meterse obviamente a la parte cultural. El doctor Gamio habló de un concepto que para mí siempre fue muy importante en mi investigación, de que el migrante es un transportador de cultura. Cada migrante trae en sí mismo un capital cultural que lo lleva con él mismo y lo transmite y lo disfruta y lo añora. O sea que son diferentes experiencias psicológicas, humanas, que obviamente pues uno recoge en la investigación. Usted se refiere a un migrante que me contó cómo venía con su esposa recién casados, se les ocurrió venirse a Estados Unidos juntos y cómo ella se enfermó y cómo tuvieron que
tuvieron que llegar a partes donde estaba haciendo mucho frío y cómo ella se le murió de frío en sus brazos y cómo cuando ella, pues era una mujer muy delgadita, me contó, obviamente muy conmovido, cómo se le resbaló de estarla abrazando de lo delgadita y que así fue como sintió él cómo se moría su recién casada esposa. Muchas gracias por compartirnos estos detalles. Quisiera darle dos cosas. Usted en este informe, cuando termina de escribirle esta carta a este inmigrante, usted le comenta, es probable que tú llegues antes que la carta, pero llévala y entrégala. Y él le dice que le da mucho gusto cuando usted comenta, creo que fue otra persona, creo que estoy equivocado, creo que con otra persona habló y le reveló usted su rol de investigador y demás, y esta persona le dice, qué bueno que los de arriba echen ojo a los de abajo. Y usted le responde, yo no soy de los de arriba, sino los de abajo con educación formal. Sí, bueno, estas evocaciones de esas experiencias para mí siempre pues me conmueven muy profundamente porque pues en efecto los migrantes resienten la indiferencia de gentes de otros niveles de educación y de ingreso que los migrantes han visto cómo son indiferentes ante sus experiencias. Y esto es algo que yo todavía no acabo de entender, esa indiferencia de la sociedad mexicana hacia el fenómeno de los migrantes y hacia lo que les pasa a los mexicanos que llegan a Estados Unidos, que cruzan y trabajan, y que en México hay una gran indiferencia, sobre todo de los niveles de ingreso de gente más con mayor educación y mayor ingreso. Esto pues es algo que tiene que ver con fenómenos que necesitamos estudiar más, como es el racismo mexicano, que obviamente como todos los racismos es un fenómeno ideológico de lo que la gente cree, que aunque no le consta, no hay una demostración objetiva, son creencias. Y estas creencias ahora las contemplamos en esta manera en como algunos migrantes en playas de Tijuana reaccionaron con racismo respecto de la llegada de migrantes centroamericanos. Esto es algo que merece un estudio más profundo. Me gustaría compartirle la reacción que hubo de algunos estudiantes de la carrera de psicología cuando leyeron su trabajo. Quedaron totalmente sorprendidos por la pasión y por la inmersión en el campo que usted hace. Y entre las preguntas que me hacían era, ¿cómo retuvo tanta información? O sea, hay una parte en el informe donde usted cita textualmente las preguntas que el oficial le hace. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Podría decirle algo a estos alumnos que tienen esa duda? ¿Cómo no? Con todo gusto. Esto me hizo, cuando yo estaba en el campo de detención, a todos los que están ahí le quitan todas las cosas que uno trae en las bolsas. O sea que no hay manera de que uno se quede con una pluma o que uno se quede con algo. El migrante que me pidió que le escribiera la carta sacó un lápiz en el cual en el lápiz traía enrollado el papel y eso se lo había escondido en la ropa. Y eso fue lo que sacó cuando yo le dije, oye, pues no traigo con qué escribir. Me dijo, yo sí, y me sacó el lápiz y el papel. Pero lo que yo hice fue, tuve que inventar, número uno, hacía preguntas muy básicas. Y esas preguntas eran de una respuesta de sí o no. Y entonces hacía yo la pregunta y yo recogí anticipadamente, recogí piedritas
donde me puse piedritas en la bolsa izquierda, me puse piedritas que eran las de sí, y en la bolsa derecha las de no. Y entonces iba yo cambiándome de bolsa las piedritas de sí a las bolsas que uno trae en el pantalón de delante para atrás, y igualmente las de no. Y entonces eso, me quedé con esas piedritas, y cuando salí del centro de detención, que llegué a un hotel donde lo que usted se refiere, mi objetivo seguía siendo que no revelar mi identidad. Y por eso me encontré con una señora, la dueña del hotel, que me veía con cierto recelo. Ella era una alemana que hablaba francés. Bueno, me enteré porque yo no sabía que de dónde era, me di cuenta que era europea, y entonces le pregunté en francés que si hablaba francés, y me dijo que sí, pero que ella era alemana. Pero porque mi objetivo pues era que la señora se diera cuenta de que, pues, de que yo no estaba imitando nada, sino que era algo más auténtico. Pero regresando al método de las piedritas, cuando ya llegué al hotel y que ya tuve una pluma y un papel, me acordé de las preguntas, conté las respuestas afirmativas, las respuestas negativas, y yo mismo me hice un apunte de todo eso que me ayudó a acordarme de las entrevistas que yo había hecho, y que el propósito había sido hacer preguntas muy básicas. ¿De dónde vienes? ¿Eres soltero o casado? ¿Cuál es tu lugar en la familia? ¿Es la primera vez que emigras? ¿Ya habías trabajado en Estado? Son preguntas básicas, y entonces que se podían contestar con un sí o no. Y eso pues fue un método ranchero que me salió bien. No es la primera vez que lo escucho destacar la importancia de la creatividad en el investigador. En el área de la psicología, en particular cuando se habla de procesos mentales, se busca una rigurosidad en cuanto a los instrumentos. Y cuando revisamos su estudio, finalmente eso es algo que me gustaría que nos pudiera contar un poco cómo los especialistas en psicología pueden ahondar en conocimiento, encontrar datos sin que necesariamente, o sea, la única ruta, el instrumento estandarizado y más, sino que aboguen a su propia creatividad frente a fenómenos que no necesariamente se encuadran, a veces a los instrumentos, a veces al concepto, a veces a la teoría. ¿Nos puede contar algo de eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El sociólogo Max Weber se empeñó en diferenciar lo que era la sociología y la psicología. Y entonces él, en su libro que escribió obviamente en alemán y que se tradujo como el título como Economía y Sociedad, ahí en el primer capítulo, donde él habla de los conceptos fundamentales, él habla de que la sociología debe de atender aspectos conductuales que se puedan observar directamente y medir, en tanto que la psicología debe de buscar cómo penetrar en la mente de tal manera que pueda desarrollar técnicas y estrategias de investigación que tengan que ver con aspectos subjetivos como las actitudes, que pues con mucha frecuencia es donde se encuentra la explicación de la conducta. Y entonces Weber le dio una gran importancia a la dimensión subjetiva, sobre todo la dimensión subjetiva que se encuentra en la cultura y que se encuentra, como dije antes, en las actitudes que también permiten una medición no directa, pero sí hay manera, se ha desarrollado. Yo recuerdo mis cursos de psicología social, en donde pues me tocó obviamente
aprender de la medición de las actitudes en instrumentos que pues en ocasiones permiten llegar a aspectos cuantitativos como la medición de las actitudes, que eso hace muy frecuente con los psicólogos. Pero yo creo que la importancia está en la interacción entre lo subjetivo con lo conductual. Y esto es, pues, por eso es que hay un campo que en sociología se llama psicología social, porque ahí es donde se interactúan las dos disciplinas. Y yo pienso que hay fenómenos que requieren de un entrenamiento en ambas disciplinas, en ambas metodologías y en sus limitaciones, que las hay. Okay. Y ahondando ya de manera final, para ir cerrando, ahondando en este aspecto más puntual del área o la perspectiva psicológica, entendiendo que también desde la psicología está esta atención a la conducta y lo que la orilla directamente en cuanto a actitudes, y una dimensión de lo inconsciente y de lo que es revelado a partir de un ejercicio de interpretación por parte del investigador y demás. Pero, ¿cuál es, como experto en migración, cuál es la necesidad actual de que la psicología se involucre en estudios de migración? Es crucial, es crucial. A mí yo he extrañado no tener mayores conocimientos de la psicología, aunque obviamente tuve que leer los clásicos de la psicología, Freud, Fromm, más adelante, y Jung y otros, porque entender un fenómeno conductual, obviamente, tiene que tener esta interacción entre lo objetivo y lo subjetivo, que a lo que hice referencia, y yo siento que es fundamental tomar en cuenta que la condición humana es una mezcla, obviamente, de lo que otro libro que en inglés se tituló Mind, Self and Society, o sea, mente, yo y sociedad, de la interacción de estas tres dimensiones que nos conducen a un mejor entendimiento de lo que es algún fenómeno. En la migración, yo últimamente he desarrollado un estudio piloto en el cual traté de buscar la relación entre migración y enfermedad mental. O sea, en el cuestionario que yo diseñé, obviamente pudimos entrevistar a muchos migrantes preguntándoles cosas muy básicas como ansiedad, desesperación, aspectos que tienen que ver con la dimensión patológica de la mente. Este es un estudio que no he completado, pero para mí el estudio piloto me dio bases suficientes para entender que esa relación en donde obviamente la migración es la causa y la enfermedad mental es la consecuencia, o sea, la migración puede ser vista como una variable independiente y viendo la enfermedad mental como una variable dependiente. En esto hace mucha falta de estudiar. En Estados Unidos se ha estudiado ya mucho por psicólogos, en México no tanto. Y creo que haría falta que los psicólogos mexicanos penetraran más en esta relación entre migración como conducta y enfermedades mentales como consecuencia. Bueno, para cerrar, me gustaría retomar algo de lo que comentó inicialmente, y esto es su actitud frente al conocimiento, que el conocimiento
no se agota y que aún con toda su experiencia de migración siempre ha encontrado más preguntas. No es toparse con una pared que considera que ya todo está dicho y que así se tienen que hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, le vuelvo a agradecer el que nos brindara este tiempo para poder dialogar, pedirle que continúen estos diálogos y que podamos más personas interesadas en el fenómeno poder hacer un encuentro de ideas con usted y que continúe también. Fíjese que le voy a dar una respuesta agradeciéndoles desde luego lo que usted menciona acerca de mi trabajo, una respuesta que es muy sintética, pero que refleja, tiene muchas cosas de fondo. Lo que usted dice que yo he hecho, yo le diría, para eso me pagan. No que me paguen mucho, pero me pagan. Ese es mi trabajo al que yo estoy comprometido, que implica la docencia, que es la transmisión de conocimiento, implica la investigación, o sea, tratar de entender la realidad. Y pues yo me he concentrado en el fenómeno migratorio, en la relación entre migraciones internacionales y diferentes áreas de la realidad que tienen que ver con las relaciones laborales, relaciones de género, relaciones de poder, con el Estado, con la sociedad, en fin, le podría hablar y no me alcanzaría el tiempo disponible para hablar de todo aquello con lo cual el fenómeno migratorio está relacionado. Está relacionado con todo lo que nos rodea.